Existe un momento específico en cualquier investigación científica en el que la incomodidad deja de ser intelectual y se vuelve visceral. No es cuando surge algo nuevo, ni cuando una hipótesis se viene abajo. Es cuando los modelos más confiables empiezan a fallar una y otra vez, sin una explicación razonable. Eso fue justo lo que pasó a principios de agosto, cuando una alerta silenciosa recorrió servidores protegidos y departamentos con acceso restringido. El objeto conocido como 3I Atlas, un visitante que venía del espacio interestelar, se había salido del camino que se había pronosticado. No por casualidad, no por un error de cálculo. Algo estaba empujando ese cuerpo a través del sistema solar. Dentro de la NASA y los departamentos de astronomía de Harvard, la reacción no fue pública ni ruidosa. Fue un pánico contenido, casi clínico, porque 3I Atlas no solo era rápido, era demasiado rápido. Y, peor aún, parecía estar siendo guiado. Lo que comenzó como un descubrimiento de rutina pocas semanas antes, empezaba a transformarse en un escenario impensable. Todas las nuevas simulaciones apuntaban hacia el mismo lugar, Marte. Con cada hora que pasaba, el margen de seguridad se hacía más y más pequeño. Con cada nueva información, era cada vez más difícil ignorar que esto no era solo un fenómeno natural. No se trataba solo de algo de astronomía. Era la posibilidad real de un encuentro que podría cambiar para siempre cómo entendemos el universo y nuestro lugar en él. La historia de esta alerta comienza lejos de los centros de poder, en uno de los lugares más silenciosos e inhóspitos del planeta. En el invierno del hemisferio sur, en una noche despejada en el desierto de Atacama, en Chile, el cielo parecía más cercano que nunca. Es allí donde el aire es delgado y la contaminación lumínica casi no existe, donde opera uno de los sistemas de vigilancia más importantes jamás creados. La red Atlas no existe para la contemplación, sino para la defensa. Su trabajo es rastrear todo el cielo nocturno cada día, buscando puntos de luz que se mueven donde no deberían estar. Esa madrugada, algo diferente apareció en las imágenes, un objeto débil, difuso, fácilmente confundible con un cometa de largo periodo. La clasificación inicial fue casi automática. Pero, a medida que los datos se analizaban con más cuidado, una percepción inquietante comenzó a formarse. La trayectoria no coincidía con nada relacionado con nuestro sistema solar. La velocidad, el ángulo, la energía involucrada. Todo apuntaba a la misma conclusión incómoda. Eso venía del espacio entre las estrellas. Era solo el tercer objeto interestelar confirmado por la humanidad. Un verdadero intruso cósmico. La noticia se extendió rápidamente entre los investigadores, acompañada de una cautelosa emoción. Los dos visitantes anteriores ya habían desafiado las expectativas y forzado revisiones en libros enteros de astronomía. Había, por lo tanto, la expectativa de que 3I Atlas trajera nuevas pistas sobre la formación de otros sistemas estelares. Las observaciones iniciales reforzaron esta impresión. Una nube difusa de gas y polvo envolvía el núcleo, sugiriendo un cuerpo helado despertando lentamente a medida que se acercaba al Sol. Durante algunos días, todo parecía seguir el guión conocido. Casi nadie imaginó que ese punto pálido estaba a punto de convertirse en el objeto más aterrador jamás observado cruzando nuestro cielo. El giro comenzó cuando la emoción dio paso a las matemáticas. Durante semanas, equipos en Harvard y en otros centros de investigación alimentaron supercomputadoras con cada nueva observación de 3I Atlas. Estos sistemas están diseñados para algo muy específico: predecir trayectorias con una precisión casi quirúrgica, teniendo en cuenta la gravedad del Sol, de Júpiter y de todos los grandes cuerpos del sistema solar. En condiciones normales, los resultados convergen rápidamente. Esta vez, no. Los modelos insistían en devolver errores.
No pequeñas desviaciones aceptables, sino discrepancias crecientes. El objeto se movía a una velocidad absurda, lo suficientemente rápido como para cruzar un continente entero en menos de un minuto, convirtiéndose en uno de los cuerpos más veloces jamás registrados pasando por aquí. Aún así, la velocidad no era el verdadero problema. Lo que realmente asustaba eran los llamados residuos no gravitacionales. En términos sencillos, había una fuerza extra actuando sobre el objeto. Algo más allá de la gravedad estaba empujando a 3I Atlas fuera del camino esperado. Al principio, los cálculos indicaban que pasaría a millones de millas de Marte, una distancia cómoda a escala planetaria. Pero, con cada nueva ronda de simulaciones, ese margen se reducía. La justificación clásica para las desviaciones en los cometas es el escape de gases, cuando el calor solar transforma el hielo en chorros que funcionan como pequeños propulsores. Solo que, en este caso, el empuje era demasiado limpio, demasiado constante. No había la irregularidad caótica típica de la naturaleza. Las pantallas en laboratorios y oficinas seguras comenzaron a llenarse de alertas. El consenso silencioso era perturbador. Aquello no solo estaba atravesando el sistema solar. Parecía seguir un plan. Y con el paso de los días, ese plan apuntaba cada vez más claramente al planeta rojo. Fue entonces cuando Marte dejó de ser solo un punto en los gráficos y pasó a ser un observador directo de la amenaza. A mediados de agosto, un satélite que ya orbitaba el planeta por más de una década recibió una orden inusual. El Mars Reconnaissance Orbiter desvió su atención de la superficie rojiza y apuntó sus instrumentos al vacío profundo, en la dirección exacta de 3I Atlas. Lo que registró cambió completamente el tono de la crisis. En un instante repentino, el objeto duplicó su brillo. No fue un destello aleatorio ni un colapso interno típico de cometas inestables. Fue un aumento de energía intenso, lo suficientemente potente como para activar alertas automáticas en observatorios de todo el mundo. Sensores ultravioleta captaron una firma clara e inequívoca. El análisis espectral reveló una liberación masiva de dióxido de carbono. Esto por sí solo ya sería inusual. Pero el detalle que heló a la comunidad científica fue el comportamiento de esa fuga. Los chorros no surgían de forma caótica, pulsaban. Un patrón exacto, repetido con una cadencia perfecta de 17 minutos entre cada emisión. Un ritmo demasiado preciso para ser explicado por fracturas aleatorias o calentamiento desigual. Y había más. Los chorros estaban alineados de forma milimétrica con el plano orbital de Marte. Era como si el objeto estuviera usando esas explosiones controladas para ajustar finamente su ruta, corrigiendo el curso con la elegancia de un sistema de navegación avanzado. Ningún cometa conocido se comporta así. La naturaleza es irregular, impredecible, imperfecta. Aquello era lo opuesto: orden, repetición e intención. La pregunta ya no era si 3I Atlas podría alcanzar Marte. La pregunta pasó a ser, ¿qué pasaría cuando se acercara demasiado? El pánico comenzó a extenderse, no solo en los centros científicos, sino también en los pasillos del poder militar. Las pruebas se estaban acumulando y eran claras. El objeto no era un simple cometa. Su composición, registrada por las señales de radar, fue aún más reveladora. La red de espacio profundo, una red global de antenas de radio, comenzó a enviar ondas poderosas hacia 3H Atlas, intentando medir su densidad y estructura interna. Lo que regresó fue algo que nadie esperaba. El eco no era difuso ni disperso, como se esperaría de un cometa helado. La señal fue nítida, dura y enfocada, como el sonido de una superficie metálica sólida. La conclusión era obvia. Aquello no era una bola de hielo y polvo, sino un objeto sólido, denso y masivo. Un objeto que podría haber sido fabricado. Y aún más, la masa estimada era asombrosa.
con más de 400 metros de diámetro y una masa aproximada de 10.000 millones de toneladas. Esto equivalía a más de 270 edificios Empire State juntos. La implicación de esto era aterradora. Si fuera un cometa común, se desintegraría en la atmósfera de Marte, creando una visión espectacular, pero sin grandes consecuencias. Pero una colisión con un objeto tan masivo podría ser catastrófica. Si golpeara el planeta, un impacto directo probablemente crearía un cráter de varios kilómetros de ancho, vaporizando todo a su paso y lanzando toneladas de polvo que podrían cubrir la atmósfera del planeta, llevando a un invierno global. Lo que antes era una mera curiosidad científica, ahora se convertía en una amenaza tangible, algo que podría alterar el curso de la historia humana de manera irreversible. El impacto de este descubrimiento fue tan grande que forzó una acción coordinada de las mayores potencias espaciales del mundo. Un nuevo desafío había surgido, y no fue creado por nosotros. En septiembre, las agencias espaciales más grandes del planeta, como la NASA, la ESA, Roscosmos, la CNSA y la JAXA, se reunieron en secreto para discutir cómo responder a este objeto misterioso y potencialmente peligroso. Era la primera vez que estas naciones, que siempre habían competido en el espacio, se veían obligadas a unirse frente a una amenaza común. El debate, sin embargo, se dividió en dos frentes. Mientras los científicos pedían precaución y más datos antes de cualquier acción, los militares ya pensaban en estrategias de defensa. Se presentaban dos escenarios. El primero era simplemente observar, recolectar la mayor cantidad de información posible y esperar que 3I Atlas no golpeara Marte. Pero esto significaba poner toda nuestra seguridad en riesgo, sin ninguna garantía de que el objeto no tomaría una ruta más agresiva. El segundo escenario era intentar interceptarlo, un esfuerzo para desviar o destruir el objeto. Pero la simple idea de usar un arma nuclear o una bomba cinética contra algo del tamaño de 10.000 millones de toneladas, viajando a 54 metros por segundo, parecía una misión suicida. La energía cinética de este objeto podría aniquilar cualquier arma que intentáramos lanzar y, en el peor de los casos, dividirse en fragmentos aún más peligrosos. Las discusiones continuaron en silencio, con la información crucial manteniéndose en secreto incluso entre los propios expertos. Mientras tanto, 3I Atlas continuaba su viaje, ahora más impredecible que nunca. Con su paso inminente y la incertidumbre de sus próximos pasos, la pregunta era simple: ¿estamos listos para enfrentar lo que viene? ¿Estamos solo viendo un espectáculo cósmico o estamos al borde de un encuentro que cambiará nuestra visión del universo para siempre? El futuro aún está abierto, pero el peligro sigue acechando, a una distancia de solo 1.200.000 kilómetros de Marte. Si quieres seguir el desarrollo de esta historia y saber qué pasa después, suscríbete al canal, dale like, y, si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de gracias aquí abajo. Esto ayuda mucho.